tal? Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Me presento con ustedes. Soy el ingeniero Luis Suárez. Soy especialista en impresión 3D. Yo creo que muchos ya me han de conocer por los webinars que anteriormente venimos manejando y es un gusto para mí presentarles un tema muy interesante, el cual vamos a hablar el día de hoy sobre algunos tips y fallas que pueden presentar cuando inician en el mundo de la impresión 3D. Para esto les voy a comentar un poco sobre lo que vamos a platicar. Es un honor para mí que se encuentren aquí conmigo. Y bueno, también les voy a comentar, la duración de este webinar va a ser aproximadamente de 35 a 40 minutos. Posteriormente del webinar vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. En esta parte una de mis compañeras, Elizabeth, me va a apoyar para todas las preguntas o dudas que ustedes tengan. Como les comenté, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son los errores que tenemos cuando iniciamos en la impresión 3D, ¿no? Vamos a agarrar como ejemplo la impresora Ender 3, pero todos estos tips que se lleguen a dar durante la plática, ustedes los pueden aplicar en cualquier modelo de impresora 3D. Entonces, sí es importante que si ustedes tienen alguna duda o no hablamos de algún tema que posiblemente ustedes estén teniendo problemas con su impresora, pues nos lo hagan saber para también darles el seguimiento. Hay que tener en cuenta que el 80% de los problemas que surgen en la impresión 3D se debe a problemas de usuario. Vamos a dar inicio a este tema, ¿no? Bueno, como les comentaba, vamos a hablar sobre algunas soluciones y tips para una correcta impresión, ¿no? Antes de entrar a los tips y hablar de los errores que tenemos a la hora de imprimir, vamos a recalcar que vamos a enfocarnos solamente en la impresora Ender 3, ya que es la impresora que tiene mayor comunidad a nivel nacional, a nivel mundial, pero estos tips van dedicados para la mayoría de impresoras 3D con tecnología FDM. Entonces, la pueden utilizar para impresoras Creality, impresoras de algunas otras marcas, que utilicen el mismo tipo de tecnología que vamos a hablar ahorita. Para esto, bueno, nos vamos a centrar primero en platicar y conocer cuáles son las capacidades y alcances que tiene mi impresora 3D a la hora de estar imprimiendo. Yo creo que este es el tema más importante, conocer nuestro equipo y ser conscientes de la capacidad que tiene a la hora de imprimir. Muchas veces cuando somos usuarios nuevos en este tipo de tecnologías, creemos que podemos hacerlo todo con estos equipos, ¿no? Entonces, hay que entender que en el mercado existen diferentes clasificaciones de tecnologías de impresión 3D, en las cuales se dividen también por gamas y calidades de impresora. Entonces, no podemos exigirle nosotros a nuestra impresora Ender 3 que realice lo mismo que una impresora Creality CR10 versión 3, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de extrusión puede ser diferente, el tamaño de cama puede ser diferente, los componentes de construcción pueden ser distintos, ¿no? Entonces, las impresoras 3D que utilizan la tecnología FDM pueden crear piezas capa por capa, colocando el filamento de arriba hacia abajo y, bueno, así dándole la forma a esta pieza, ¿no?, que nosotros queremos fabricar. Entonces, primero hay que conocer qué tipo de tecnología es mi impresora. Al estar hablando de la Ender 3, pues hablamos de tecnología de FDM, en la cual consta de un extrusor que puede ser directo o puede estar aparte del FOTEN. También tiene una boquilla por la cual va a salir el filamento. Se va a depositar en una cama de impresión y de esta forma va a ir formando mi figura, ¿no? Entonces, ese es el funcionamiento ideal que tiene que tener toda impresora 3D. Pero sin embargo nos podemos topar con problemas que el filamento no se adhiere bien a la cama, que probablemente no esté saliendo el filamento en mi impresora 3D, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, primero, conocer la tecnología, conocer los alcances, conocer la variedad de filamentos que puede imprimir mi impresora, ¿no? Entonces a veces nosotros queremos imprimir filamentos de altas temperaturas en estas impresoras, con las cuales nos empieza a dar problemas, ¿no? Ya sea de atascos, de que no está adhiriéndose bien el material a la cama de impresión o algunos otros problemas de impresión. Entonces yo recomendaría siempre en este tipo de impresoras como la Ender 3 imprimir en su mayoría PLA, PET, también TPU podemos imprimir, pero ya cuando queremos imprimir ABS, ASA,
nylon o algún otro polímero que la temperatura de fusión tiende a ser mayor, pues sí tenemos que tener esto en cuenta, ¿no? La capacidad que tiene mi impresora, ¿no? Entonces vamos a hablar rápidamente de las ventajas que tiene este tipo de tecnología. Como primer ventaja, pues la tecnología es limpia, es fácil de usar y es adecuada para las oficinas o lugares de trabajo. También hay una gran variedad de termoplásticos que son compatibles mecánicamente con este tipo de impresoras, ¿no? Las geometrías complejas que se pueden elaborar con este tipo de tecnología, pues son la verdad muy grandes, ¿no? Podemos tener una gran variedad de modelos de impresión y bueno, esto nos va a ayudar para poder prototipar, tener un producto final y bueno, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de fabricación. Y bueno, vamos a hablar del primer punto, yo creo que es el punto más importante que la mayoría de la gente llega a tener cuando inicia con la tecnología de impresión 3D, hasta gente que tiene experiencia en esta tecnología, que es una calibración o nivelación de la cama caliente adecuada. Hay que tener en cuenta que yo me podría decir que tal vez el 60-70% de los problemas que tenemos a la hora de estar imprimiendo se deben a una mala calibración de la cama. Entonces, esto normalmente es por parte del usuario, ya sea que no se esté tomando o no se esté realizando correctamente una nivelación, ya sea que porque mi impresora es manual o es semiautomática. Normalmente también existen impresoras que tienen autonivelarse, sin embargo, el problema con este tipo de impresoras es menor o llega a presentar otros problemas a la hora de calibración, ¿no? Pero para esto sí hay que tener en cuenta que si no tenemos una correcta nivelación, nuestras impresiones no saldrán bien o simplemente no saldrán y acabaremos frustrándonos con la máquina. Entonces, a mí me ha pasado en el largo de la experiencia que he tenido que muchas veces culpamos al equipo de impresión 3D sin nosotros haber analizado si en realidad estamos realizando un calibrado adecuado. Entonces, para esto les voy a dar algunos consejos con los cuales van a poder mejorar ese calibrado y de igual manera les voy a presentar un video de cómo se calibra una impresora Ender 3. Entonces, la distancia correcta entre la boquilla y la cama es súper importante. Hay que tener en cuenta que mi boquilla y mi cama de impresión no deben estar tan alejadas, pero tampoco deben de estar tan cercanas, porque si está totalmente alejada, pues el filamento se va a desprender de una manera muy fácil. Y si está sumamente junta con la cama de impresión, pues simplemente no va a salir mi filamento. Y eso va a hacer que en algún momento lleguen a haber atascos en nuestra impresora 3D, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la distancia aproximada de separación que debe de existir entre la boquilla y la cama? La distancia correcta tendría que ser entre 0.1 milímetros o 0.15 milímetros. Muchas personas pueden pensar que esto va a depender mucho de la altura de capa que nosotros tengamos a la hora de imprimir y parcialmente puede afectar, pero una impresión promedio debe de tener una distancia de 0.1 milímetros. ¿Ok? Es muy importante calibrar cada punto. Normalmente calibramos 4 o 5 puntos de nuestra cama, midiendo la distancia entre la boquilla y mi cama de impresión. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, simplemente colocar una hoja entre la boquilla y la cama de impresión y de esta manera nuestra hoja nos va a servir como calibrador. Va a ser nuestro punto de referencia, ¿no? Entonces, a la hora de que empecemos a calibrar, pues tenemos que utilizar, o normalmente se utiliza una hoja de papel para calibrar todos los puntos de impresión, ¿vale? Entonces, este es de los puntos más importantes porque si no, posteriormente llegamos a tener bastantes problemas a la hora de imprimir. Yo les podría, como les mencioné, entre el 60 y 70% de los problemas de impresión o de adherencia es una mala calibración. Y a mí me ha pasado que a veces creemos que estamos realizando una buena calibración, pero en realidad no. Como les comenté, hasta los que llevamos experiencia en esta área, pues a veces llegamos a tener problemas también de calibración. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Les voy a mostrar como ejemplo cómo se calibra desde el menú de la Ender 3. Hay que tener en cuenta que todas las impresoras, sea de la marca que sea el modelo que sea, tiene un punto de inicio. Yo siempre recomendaría imprimir o realizar la calibración yéndonos a ese punto de inicio primero, ya que es el punto en donde vamos a detectar si nuestra impresora está funcionando correctamente. En algunos casos me ha llegado a pasar que algunos me comentan que la impresora no está regresando al home correctamente.
Entonces ahí podemos tener varios problemas. Problema de tensión en correas, problema de que estamos perdiendo pasos en los motores, o simplemente porque tenemos alguna falla en la tarjeta electrónica. Entonces lo primero que vamos a hacer es realizar un autohome. Después de que realicemos el desplazamiento en autohome, vamos a realizar un desplazamiento manual en el eje XY que nos va a permitir mover con libertad la cama, y en el eje Z el cabezal o la boquilla. Normalmente cuando hacemos una calibración solamente vamos a movernos en X y Y. Vamos a entrar al menú de preparar, damos clic a la impresora con el botón que tiene, el push button, damos clic. Nos va a abrir un submenú. En este submenú vamos a encontrar los siguientes puntos. Nos vamos a ir a preparar y posteriormente vamos a elegir el punto de autohome para que ya nos vaya al inicio. Después de que utilizamos el autohome, ahora sí, vamos a mover los ejes individualmente. Para esto vamos a seleccionar el punto mover axis. En esta parte nos va a dar los diferentes ejes que tenemos o los diferentes puntos que podemos desplazar. El eje X, el eje Y, el eje Z y el motor del extrusor. Para hacer una calibración simplemente vamos a elegir el eje X y el eje Y, ya que vamos a estar calibrando exactamente los 4 puntos de la cama como se muestra en esta imagen, ¿no? Vamos a empezar en la parte inferior, que es donde tiene el home, la Ender 3. En el dado caso que tengan un equipo que tenga el home en este punto, en el 3 o en el 4, ese va a ser nuestro punto de partida, y posteriormente nos vamos a desplazar del lado derecho. Entonces, bueno, vamos a calibrar los puntos 1, 2, 3 y 4 con una hoja de papel que va a ser nuestro punto de referencia. No es necesario calibrarlo en el punto 5, digo, al menos desde mi experiencia no siempre es necesario, al menos de que estemos notando de que tenemos por ahí un problema. Muchas veces pasa que calibramos el punto 2, el punto 3 y el punto 4 y regresamos al punto 1 y el punto 1 está descalibrado. Esto suele pasar porque muchas veces los demás puntos de calibración llegan a estar o muy justos o muy separados, y al momento en que estamos realizando el ajuste con las perillas en la parte inferior, llegamos a descalibrar milimétricamente los otros puntos. Entonces sí es importante que si nuestra impresora está completamente descalibrada, nosotros volvamos a hacer una segunda recalibración, ¿no? Para que de esta manera nos aseguremos de que vamos a tener todos los puntos correctamente nivelados. Entonces aquí viene otra pregunta importante que también me han hecho, que es, oye, ¿puedo nivelar la cama en frío o en caliente? Entonces esta es una pregunta interesante, ¿no? Muchas personas dirán, ¿sabes qué? Calíbralo la cama estando fría, calíbralo con la cama caliente. Desde mi punto de experiencia, creo que es mejor realizar una calibración con cama caliente porque es lo más cercano a lo que vamos a estar realizando ya en el momento de imprimir. También porque la base que se llega a calentar es de aluminio, y hay que tener en cuenta que la mayoría de los metales cuando se calientan se llegan a expandir, sean milímetros o micras, ¿no? Entonces, sí es recomendable de que realicemos la calibración con la cama caliente, ¿vale? Entonces, como les comenté, probablemente no noten mucha diferencia a la hora de imprimir, pero créanme que calibrarlo con la cama caliente sí puede dilatar los metales, y pues a la vez van a poder tener una mala impresión o van a tener que volver a calibrar la cama, ¿no? Entonces, vamos a comprobar en estos 5 puntos. No es necesario el quinto punto, pero bueno, siempre nos va a asegurar una mayor calibración, ¿vale? Entonces hay que calibrar correctamente todos los puntos que se han señalado. Una vez calibrada, como les recomendé, posiblemente se llega a descalibrar la cama y pues sí hay que repetir el proceso. No hay que realizar la repetición porque normalmente cuando tenemos los puntos muy separados o muy ajustados se llegan a descalibrar los otros. Vale. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí les muestro dos imágenes que son importantes sobre la adherencia de nuestra impresora o nuestra impresión a la cama, ¿vale? Una vez que pulsemos el botón imprimir, nuestra impresora 3D hará un homing. A partir de ese homing va a empezar a imprimir. Algunos modelos no hacen el homing, simplemente donde se quedan, empiezan a imprimir una vez que alcanzan las temperaturas correctas. Pero cuando empiecen a realizar las primeras capas, sí hay que estar al pendientes, porque es el punto en el cual vamos a definir si una impresora va a ser un éxito o vamos a tener un problema, ¿eh? Se va a despegar, se va a llegar
va a salir mala pieza, va a salir desfasada, ya sea que porque un punto lo tenemos más calibrado que el otro. Entonces, la primera capa debe tener un buen aspecto, o de lo contrario, nuestra impresora probablemente no pase de esta primera, ¿vale? Podremos reconocer una mala impresión de la primera capa si luce con este aspecto, ¿no? Cuando tenemos este aspecto en nuestras impresiones, significa que tenemos un mal nivelado de cama y tenemos que realizar el proceso de nivelación. ¿Cómo se deben de ver las primeras capas? Bueno, como esta imagen, ¿no? Se debe de ver limpia, perfectamente adherida, no importa si es cama de vidrio, cama magnética o otro tipo de cama, como las camas P, pero debe tener una buena adherencia, ¿no? Debe estar completamente pegada. Como pueden ver, pues sí hay dos diferencias muy notables. Esta impresión que hicimos con una calibración mala, para que ustedes se den cuenta cómo sale, y la mayoría de las impresiones que llegan a salir así es por un mal nivelado. No es porque tengan obstrucción en el filamento, no es porque el extrusor esté perdiendo pasos, es porque tenemos un mal nivelado de cambio. Entonces sí tenemos que notar en las primeras capas una buena adherencia de material, ¿no? Como ven en esta imagen, pues se ve una buena nivelación. Entonces, si nosotros aprendemos a calibrar bien la cama, nunca vamos a batallar con estos problemas de adherencia, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes reconozcan cuando en realidad también se está haciendo mal nivelado. Como les comenté, a todos nos puede pasar, no porque llevemos bastante tiempo con esta tecnología, no nos libramos del mal calibrado. Yo creo que esto a todos nos pasa en cualquier momento. Entonces, sí es importante que ustedes practiquen, sobre todo practiquen. De hecho, yo cuando inicié en esta tecnología constantemente practicaba. Ya cuando veía que las primeras capas estaban saliendo bien, quitaba la impresión y volvía a practicar, ¿no? De esta manera nosotros garantizamos una buena calibración y ya con el tiempo ustedes lo van a hacer mucho más rápido. Entonces, bueno, sí hay que tener en cuenta que muchos de los problemas que tengamos y también atascos se van a venir de una mala calibración. Porque el atasco de una impresora, que es algo de lo que vamos a hablar en un momento, proviene también de un mal nivelado. Entonces, si nosotros tenemos un mal nivelado, muy posiblemente vamos a sufrir de atascos en nuestra boquilla. Entonces, les voy a mencionar algunos pasos y posteriormente les voy a presentar un video. El video dura unos minutos y en este video vamos a hacer una calibración y vamos a colocar un filamento, ¿no? Que es también importante, algo que me han comentado de cómo colocar o quitar un filamento. Entonces, como primer punto, tenemos que tener siempre el filamento en nuestra impresora 3D, o bien vamos a tener que retirarlo para hacer el cambio de filamento, ¿no? Entonces, antes de que comencemos a imprimir, yo les recomiendo de que ya tengamos la cama calibrada, ¿no? A muchas personas le prefieren colocar primero el filamento. En mi caso, me gusta tener primero el filamento ya en la impresora y posteriormente calibrarlo, para que inmediatamente después empiece a imprimir. Uno de los primeros puntos que debemos tener en cuenta a la hora de cambiar un filamento, ya sea por uno nuevo o incluso por otra bobina de diferente color o material, es de que nos debemos de asegurar que alcance la temperatura adecuada para que sea perfectamente recogida por el extrusor y esta a la vez salga bien por el nozzle. Si nosotros no tenemos colocado de manera correcta el filamento, muy posiblemente no vaya a salir también mi filamento por el nozzle. Como pueden ver en este video, tenemos una impresora Ender 3 en la cual vamos a realizar primero un calibrado. Como pueden ver, utilizo una hoja como punto de referencia. Lo primero que voy a hacer es iniciar en el punto home. Como pueden ver ahí, yo di clic en el punto home y mi impresora se va a ir al punto de inicio. Posteriormente, el cabezal va a salir, no se va a encontrar dentro de la cama, por lo cual yo lo tengo que desplazar con los parámetros que antes les mencioné. En el punto de desplazamiento de los ejes, vamos a seleccionar el eje X para mover aproximadamente entre 2 y 3 centímetros hacia adentro y posteriormente en el eje Y para moverlo 3 centímetros hacia adentro, 2 o 3 centímetros. Una vez de que nosotros lo desplacemos hasta ese punto, aquí es donde va a empezar nuestra calibración. Aquí es en realidad donde va a empezar este punto. Entonces nosotros vamos a calibrarlo a partir de esta perilla que tenemos en esta parte, hasta el punto en el que la hoja roce, se sienta justa. O sea, vamos a poder mover la hoja al punto en el que se sienta justa, como cuando ustedes agarran algo firmemente, pero puede desplazarse entre sus manos.
Entonces, no debe de estar totalmente presionada porque si no nuestras capas van a salir muy presionadas y posiblemente suframos de un atasco. Y tampoco la hoja se debe de sentir sumamente libre porque si no, no se va a adherir correctamente. Debe de sentirse justa, ¿no? Que la hoja está pasando sobre la boquilla y la cama, pero de una manera muy justa. Como pueden ver, después de este punto yo me fui al siguiente. Ahí también se está ajustando el siguiente punto. Como ven, yo trato de mover la hoja de manera de que se sienta justa. Después de eso me voy al siguiente punto, que es el punto inferior de la cama. Y bueno, ahí también tengo que calibrarlo. Normalmente las impresoras manuales tienen 4 perillas en la parte inferior con las cuales vamos a poder aumentar hacia arriba nuestra cama. Vamos a poder ajustar, ya sea que baje o suba la cama de impresión. Entonces, por eso les comenté que no es necesario mover el eje Z. El eje Z se debe de quedar como está en el punto home, porque la mayoría de las impresoras van a imprimir a partir del punto home. Entonces, solamente tenemos que ajustar los 4 puntos de abajo mencionados y posteriormente irlos ajustando en los 4 puntos que les mencioné o hasta el quinto punto. ¿Va? Eso va a depender mucho de ustedes y también de la experiencia que vayan adquiriendo. Entonces, como pueden ver, yo estoy calibrando mi último punto. De hecho, esta impresora no estaba tan desajustada, ya estaba previamente ajustada, simplemente se hicieron ahí algunos ajustes de impresión. Una vez que ya calibré los 4 puntos, vuelvo a seleccionar el punto home. Me tengo que regresar al punto home de mi impresora nuevamente, pero con la cama ya nivelada. La ventaja es que yo ya no tengo que nivelar nada, ya se encuentra totalmente nivelada. Como pueden ver, regresó a su punto home. Ahora, como les comenté, el punto home de la impresora Ender 3 sale de la cama de impresión. Entonces, esto a mí me sirve para detectar cuando el filamento esté fluyendo correctamente. Como pueden ver, yo aquí quise colocar el filamento. Yo les recomiendo que siempre que coloquen el filamento tenga un corte en la punta de aproximadamente 45 grados, ya que si no tiene ese corte, posiblemente tengamos problema a la hora de imprimir o a la hora de colocar. Para esto yo lo coloco de manera manual, es mucho más rápido. Yo presiono el extrusor que tiene esta parte y voy empujando el filamento por todo el tubo de teflón. Previamente mi impresora ya está calentada, tanto la cama como el hotend, entonces en un momento va a empezar a salir el filamento. Como pueden ver, ahí está saliendo el filamento. Entonces yo observo que el filamento salga de buena manera, que no haya obstrucción y una vez que veo que el filamento se encuentra correctamente, procedo a quitar el exceso de filamento y ahora sí, ya puedo iniciar mi impresión sin ningún problema. Entonces, esto sí es sumamente que ustedes lo hagan, porque si no realizan este proceso, posiblemente vayan a tener problemas a la hora de imprimir. Ahora, para el cambio de filamento, pues simplemente calientan el hotend desde su impresora, ya que alcance la temperatura correcta, ustedes de manera manual empujan el filamento hasta que empiece a salir de la manera que se vio en el video. Y una vez que termine, jalan rápidamente el filamento. Sí es importante que ustedes primero empujen, de manera de que se tengan en cuenta que no hay ninguna obstrucción y rápidamente retiren el filamento para no generar algunos atascos, ¿no? O exceso de material colocado en la boquilla. Entonces, prácticamente, como pueden ver, la calibración es sumamente rápida, pero sí hay que practicarla, ya que si nosotros no practicamos, pues vamos a tener estos problemas de adherencia, ¿no? Y estos problemas a su vez nos van a poder generar algún problema de obstrucción en la boquilla, ¿vale? Entonces, siempre yo les recomiendo que antes de iniciar con una impresión normal, ustedes realicen con una impresión de prueba. Entonces, esto sí es importante que estén realizando impresiones de prueba. Yo normalmente, ¿qué utilizo como prueba? Utilizo cubos de calibración. De esta manera me doy cuenta que las capas se encuentren bien adheridas y que no haya obstrucción. De hecho, aquí les puse 2 ejemplos en el cual uno se encuentra mal. Tiene un pequeño detalle de calibración, que es el cubo blanco. Como pueden ver, en las esquinas tiene una mala adherencia o no se adherió correctamente. Entonces, este cubo sí se encuentra bien adherido, tiene buenas capas de impresión y como pueden ver, mi adherencia del inicio me va a afectar hasta los terminados de las capas de mi pieza. Como pueden ver, por aquí tengo un problema de adherencia de material, como que realizó la capa muy justa, en estas partes la realizó un poco más abajo que en esta parte. Pero todo esto se debe a una mala calibración. Entonces, aquí surge otro problema también que proviene después de la calibración, que es que nuestras piezas no sean simétricas y esto solo puede ocurrir por una mala adherencia, ¿no? Ya en un caso muy extremo, que posiblemente alguno de nuestros ejes esté fallando, ¿vale?
Entonces aquí les dejo el link para que ustedes puedan descargar esta pieza. Lo pueden encontrar en Thingiverse. Es un cubo de calibración y yo les recomiendo que antes que inicien una impresión, siempre realicen estos cubos, que tardan aproximadamente 20 minutos. Y bueno, vamos a hablar de otro tema también muy importante, que es la velocidad y tiempos de impresión. Aquí sí quiero comentarles acerca de un problema que suele haber mucho con la temperatura de impresión y las velocidades de impresión que estemos realizando. Hay que tener en cuenta también que la mayoría de las impresoras tiene ciertas velocidades de impresión. Hablando de la Ender 3, es una impresora que puede imprimir de 40 milímetros por segundo a 60 milímetros por segundo. Entonces vamos a utilizar ahorita como referencia el PLA, que es el polímero más utilizado en las impresoras 3D. Y hay que tener en cuenta que existe una relación de velocidad de impresión y temperatura de extrusión. La velocidad de impresión, normalmente medida por milímetros por segundo, afecta a la temperatura de extrusión debido a que cuando mayor sea la velocidad de impresión, mayor temperatura de extrusión debemos de tener. Eso es algo importante que yo creo que casi no tocan el tema, ¿no? Simplemente dicen, ¿a qué temperatura se imprime el PLA? Se imprime de 190 a 220, tanta. ¿A qué temperatura se imprime tu PLA? A 200 grados. Ocupo siempre la misma temperatura de impresión, pero eso sí, varío la velocidad de impresión. Puedo imprimir de 40 a 60, si tengo otra impresora hasta 80, 100 milímetros por segundo, o impresoras más rápidas como la Ender 7, 250 milímetros por segundo, pero ocupando la misma temperatura de impresión. Entonces hay que tener algo en cuenta muy importante. Por algo el filamento tiene un rango de temperatura que va de 190 a 220 grados. No es nada más porque el fabricante lo quiso hacer, es porque ese polímero tiene propiedades y esas propiedades, hablando de la impresión 3D, van relacionadas directamente con la velocidad de impresión. Vale. Como pueden ver, entre mayor velocidad que tengamos a la hora de imprimir, mayor temperatura de impresión vamos a necesitar. Entonces, esto sí es importante que consideremos, porque si nosotros estamos utilizando el punto mínimo de impresión de un filamento y estamos utilizando velocidades altas de impresión, posiblemente no salga bien mi pieza. Y bueno, en la mayoría de los casos no va a salir bien, ¿no? Porque estamos exigiéndole más a nuestra máquina con una temperatura mínima de fusión del material, en donde se está su punto perfecto para adherirse. Entonces, yo les recomiendo de que si ustedes normalmente imprimen a una velocidad de 40, 50, 60 grados, pues sí, la temperatura idea de impresión es de 200 a 210 grados centígrados para velocidades de 40 y 60 milímetros por segundo. Si nosotros queremos imprimir piezas con un excelente detalle y queremos imprimir de hasta 20 o 30 milímetros por segundo, pues hay que ocupar las temperaturas más bajas del material, que son de 190 a 200 grados centígrados. Sin en cambio, tal vez tenemos una impresora estructura Core TGE como la Ender 6 que puede alcanzar una velocidad de 100 milímetros por segundo, pues sí vamos a tener que aumentar la temperatura de nuestro PLA, ¿no? Entonces, normalmente lo podemos utilizar a 220 grados centígrados. Entonces, esto sí hay que tener en cuenta porque mucha gente también llega a batallar con las temperaturas de impresión, pero no precisamente porque el material sea malo en esa temperatura, sino porque estamos exigiendo más velocidad, pero a la misma temperatura, ¿no? Entonces yo les recomiendo de igual manera no sobreexigir a sus máquinas, al menos de que les tengan unos mods por ahí, las tengan bien modificadas y puedan alcanzar velocidades mayores a 100 milímetros por segundo. Pero si ustedes tienen una impresora de serie, tal cual como viene de fábrica, pues impriman a una velocidad de 50 milímetros por segundo. Hablando de la Ender 3, Ender 3 versión 2, Ender 3 Pro. Ya si ustedes tienen otra impresora, pues bueno, ya van a poder aumentar la velocidad de impresión, pero siempre cuidando la temperatura de extrusión del material, ¿no? Entonces, sí es importante. También ahorita les voy a comentar acerca de los filamentos, que es otro tema también importante a tener en cuenta a la hora de estar imprimiendo. Y bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de 4 fallas, que son de las fallas más comunes y 2 de esas fallas provienen del equipo.
pero 2 de las otras fallas dependen del usuario. Entonces vamos a hablar de las fallas más comunes, que es configurar adecuadamente velocidades de impresión, que es lo que ya les comenté. Si ustedes están imprimiendo a una velocidad alta, pues hay que aumentar la temperatura del filamento. Tener una buena calibración o nivelación de la cámara, ¿no? Esto es sumamente importante porque si no tenemos buena calibración o nivelación de la cámara de impresión, vamos a tener mala adherencia en las primeras capas de impresión y posiblemente vamos a tener atascos en las boquillas. Estas dos partes va a depender mucho de las máquinas, pero también de nosotros como usuarios. Y el tercer punto, que es sumamente también importante, utilizar buena calidad de filamentos. Yo no me canso de recalcarles que siempre hay que utilizar una calidad decente de filamentos. No les digo que la más premium, pero tampoco la más económica, porque en el mercado de los filamentos, hablando solo de PLA, vamos a encontrar rangos de precios desde muy económicos hasta muy elevados, ¿no? En el cual muchos dirán, pues es lo mismo, es PLA, pero no, el proceso de fabricación o la materia prima que se utiliza puede ser distinto. Entonces, si bien ya adquirimos un equipo o pensamos adquirir un equipo de estos, pues yo les recomiendo que compren un filamento de buena calidad, un filamento que no sea ni muy alto ni muy bajo. Esto nos va a garantizar buena calidad de impresión y no vamos a batallar con las temperaturas también de impresión. Hace tiempo yo vi un post acerca de un PLA que lo imprimían a 230 grados centígrados. Entonces, esto ya se sale de los parámetros de impresión que normalmente utiliza el PLA. Entonces, imagínense, si la temperatura mínima de impresión de ese filamento era de 230 grados, pues no vamos a obtener buena calidad de impresión. Un buen filamento ronda entre los 190 grados a 220 grados centígrados. De preferencia de 200 a 210, un filamento se debe de imprimir muy bien. Y como cuarto punto, que es también importante, almacenar correctamente los filamentos. Y les comento, la mayoría de los filamentos que se utiliza para la impresión 3D tienden a absorber mucha humedad del ambiente. ¿Cómo podemos notar cuando un filamento se encuentra húmedo? Uno, porque el filamento se quiebra. Cuando nosotros colocamos el filamento o el carrete de filamento en nuestra impresora, podemos notar que a los minutos se quiebra. Cuando un filamento se está quebrando es que ya agarró humedad del ambiente. Entonces aquí puede haber dos problemas. Uno, que el filamento venga mal de fábrica, que sí puede ocurrir, pero es muy raro porque la mayoría de los filamentos vienen sellados al vacío. O dos, que nosotros ya saquemos nuestro filamento del empaque y que lo tengamos ahí arrumbado, ¿no? Sin ningún cuidado especial. Hay que tener en cuenta que existe una cierta cantidad de humedad en el ambiente y los filamentos son los primeros en detectarlo, ¿no? Y a su vez de absorberlo, y esto nos va a tener muchos problemas a la hora de imprimir. Uno, que sí tengamos atascos en la impresora. Dos, que el filamento se esté rompiendo muy seguido. Y tres, que empiecen a salir burbujas en los hilos de impresión. Y esto es algo muy normal cuando un filamento tiene humedad, que suelen salir burbujas por la boquilla, ¿vale? Entonces, aquí me regreso, que suelen salir burbujas por la boquilla. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto antes de empezar a imprimir o antes de querer adquirir un equipo, ¿no? Es importante que almacenemos bien. Aquí, de hecho, yo les muestro un ejemplo. Estos filamentos son filamentos que nosotros distribuimos de la marca Creality, pero normalmente los filamentos, cuando se están utilizando, se sacan de su empaque, ya sea que tires el empaque y colocas el carrete, pero no siempre nos acabamos todo el filamento. Entonces, nosotros tenemos bolsas de vacío. Colocamos el filamento en la bolsa y con una pequeña bomba le sacamos todo el aire que existe dentro del filamento, o bueno, dentro de la bolsa. De hecho, yo les recomiendo que siempre coloquen una bolsita de sílica que va a absorber la humedad, ¿no? Que se encuentre dentro. Entonces, como pueden ver, aquí ya son dos filamentos que yo en su momento utilicé, pero que ya no los iba a utilizar. Entonces, yo los almacené en estas bolsas que sellé totalmente al vacío. En realidad no son costosas, son muy económicas. Y si ustedes están invirtiendo en filamentos, pues lo que yo les recomiendo es adquirir este tipo de insumos para que los almacene correctamente. Ahora, el tiempo promedio de vida de un buen filamento almacenado correctamente, pues puede ser hasta de 1 año y medio. Yo he utilizado filamentos que llevan más de ese tiempo, pero se encuentran bien almacenados y no he tenido ningún problema. Pero si nosotros tenemos un filamento aventado o arrumbado por ahí sin ningún tipo de
de resguardo, pues bueno, es muy probable que al mes ya no sirva ese filamento. Entonces sí hay que tener en cuenta estos 4 puntos para que nunca tengamos problemas o fallas en nuestra impresora 3D. Pueden surgir otras fallas que no son muy comunes, como que a lo mejor ya nuestra impresora se esté desplazando mal, porque estemos perdiendo pasos, pero hay que tener en cuenta que todos estos se derivan a problemas de mantenimiento básico, que deben de tener su impresora limpia, libre de polvo. Yo normalmente los equipos de impresión 3D lo limpio cada 3, 4 días con una pequeña brocha, limpio los rieles, limpio las bandas por las que se mueven y bueno, de esta manera yo garantizo que mi impresora va a funcionar correctamente. Ahora, también no es necesario estar realizando el mantenimiento todos los días, pero sí una vez por semana tal vez. Y tener un buen almacenaje de los filamentos, ¿vale? Entonces, estos filamentos también, estas bolsas también nosotros las distribuimos porque sí nos dábamos cuenta, nosotros también como usuarios de la tecnología de impresión 3D, pues teníamos problemas con nuestros filamentos también. Entonces decidimos por traer este tipo de bolsas que nos permiten sellar completamente al vacío los filamentos y así poder alargar su vida, ¿no? Entonces, recuerden, configuración adecuada en velocidades de impresión, una buena calibración, el 70% de los errores es por una mala calibración. Buena calidad de filamentos, un filamento promedio y almacenaje correcto. Con eso yo creo que no vamos a tener problemas a la hora de estar imprimiendo, ¿vale? Entonces sí es importante que esto lo tengamos en cuenta. Ahora, hay que también tener en cuenta que nosotros podemos hacer algunos upgrades en la impresión, ¿no? Como cambiar el extrusor. El extrusor es la parte en la que el filamento pasa por un motor, unos engranes que presionan el filamento y un motor a paso lo mueve. Muchas de las impresoras llegan a venir con extrusores de plástico. Entonces, yo les recomiendo que siempre traten de optar por un extrusor metálico, ya que si muchas veces pasa de que la impresora no está realizando bien la impresión, pero ustedes ya hicieron un buen calibrado, ya tienen un buen filamento, su filamento no tiene humedad, pero ustedes ven que no está saliendo el filamento por la boquilla. Muchos de los problemas puede ser aquí, que tenemos que nuestro extrusor se llega a romper. Esta patita del extrusor, normalmente en la serie Ender, en la Ender 3 versión 2, suele ser de acrílico. Entonces, con el tiempo, cuando ustedes suelen presionar esta parte para colocar el filamento, pues se llega a romper. Aquí está sujetada por un tornillo y en la parte de abajo es donde se llega a romper. Entonces, sí, yo les recomiendo siempre optar por un extrusor metálico o bien tener la refacción de esta parte, que es la que más se llega a dañar. Esta igual nosotros la tenemos a la venta, tanto el extrusor metálico como la parte de acrílico. Y también hay que tener en cuenta otra parte importante, que es la boquilla. La boquilla es una pieza del desgaste, no nos va a durar toda la vida. Entonces, se puede considerar como un consumible. Si ustedes utilizan de manera adecuada su impresora, pues no van a tener que realizar el cambio constantemente. Normalmente deberían de hacer un cambio de boquilla si están utilizando PLA cada 4, 5 o hasta 6 meses, ya que con el tiempo la boquilla se llega a desgastar de esta parte por el mismo calor y por la misma abrasión del material. Y bueno, hay que realizar el cambio. En realidad este insumo es muy económico. Y otras refacciones que también pueden encontrar, el tubo de teflón, en el caso que sea un sistema Bowden, encontrar el tubo de teflón, sea el que viene por default en nuestra impresora o un tubo de teflón tipo Capricornio, es un teflón que soporta mayor temperatura. Podemos encontrar también el termistor o el termistor tanto del hotend como de la cama caliente. Entonces, estas son algunas refacciones que nosotros como empresa tenemos al alcance de ustedes. Igual les comento, la mayoría de las refacciones las tenemos nosotros para los modelos de impresoras 3D que nosotros distribuimos, ya sea desde la impresora Ender 3 hasta la Ender 7, que es el último modelo que sacó Creality, también de la serie CR 6SE, que es el modelo más famoso, hasta la CR30, que es la famosa impresora con banda, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí les quiero comentar que vamos a estar trabajando en algunos unboxing, que ya por ahí nos llegaron a pedir algunas personas. Vamos a hacer webinars de esta misma manera, pero presentándoles el equipo en tiempo real, ¿no?
Por ahí vamos a hacerlo entre dos ingenieros, vamos a sacar el equipo, les vamos a hablar de las características. Entonces, pero bueno, ya vamos a ir revisando qué tipo de equipo les vamos trayendo primero. Entonces, si ustedes tienen sugerencia o quieren ver el unboxing de un equipo primero, por favor déjenos un comentario al final. Igual les comento que al final se va a enviar una encuesta en el cual ustedes nos pueden dar ahí sus sugerencias, ¿no? De videos que quieren. Les comento, nosotros tenemos la mayoría de las impresoras de la serie Ender. De hecho, tenemos todas las impresoras de la serie Ender. Tenemos los modelos más famosos de la serie CR. Tenemos las impresoras Sermon de uno, que es una impresora muy nueva, que también está muy interesante. Ya por ahí le hice alguna revisión y está muy excelente ese equipo. Y algunas impresoras también de resina, ¿no? Como la Halo Sky, la Halo One, que son dos impresoras de resina, que la verdad también prometen bastante. Entonces, igual si ustedes están interesados o quieren saber más sobre alguno de estos modelos, pues bueno, déjenos por ahí un mensaje, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar también de otra parte importante y este va a ser como punto final. ¿Cuándo acudir al servicio de garantía o cuándo acudir al servicio de soporte? Que esto es muy importante, como la mayoría de ustedes saben, o tal vez los que apenas nos conozcan por primera vez, nosotros somos distribuidores de la marca Creality. Traemos los modelos más nuevos de la marca, pero también los más famosos. Por lo tanto, les garantizamos el soporte especializado directamente con nosotros. ¿En qué consiste el soporte? Bueno, ayudarlos con el ensamblaje, con los manuales, con las versiones nuevas de software que vayan trayendo o vayan sacando para estos equipos. Los orientamos en la instalación de estos mismos, pero también los podemos apoyar con el uso del programa que utilizan estas máquinas. Entonces, también los podemos ayudar mostrándoles algunos blogs que hemos hecho, algunos videos que igual nos hemos dado la tarea de realizar y los compartimos con ustedes de manera de que ustedes sientan el acompañamiento en total momento de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuándo acudir al servicio de soporte? Siempre que tengan una duda. Siempre que tengan una duda, mándenos un mensaje, mándenos un correo y nosotros vamos a contestarles a la brevedad, ¿vale? Ahora, ¿cuándo acudir al servicio de garantía? También les comento que al ser distribuidores oficiales estamos comprometidos con ustedes de darles la garantía por su equipo. ¿En qué consiste la garantía? Bueno, en el reemplazo o en el cambio de algún componente que llega a fallar por defecto de fábrica, normalmente en la parte electrónica, ¿no? Ya que todo lo mecánico pues se suele desgastar con el tiempo. Entonces, normalmente cuando llega a haber un problema de garantía, suele ser porque a lo mejor mi impresora ya no enciende, ya sea porque la pantalla ya no enciende también. Entonces, todos estos son problemas de garantía, pero antes de llegar a la garantía, pues lo ideal es de que ustedes acudan al soporte, ya que de esta manera nosotros los vamos a asesorar correctamente si en realidad es un caso de garantía o los podemos apoyar de manera remota para que ustedes puedan hacer un buen uso de su equipo. Entonces, yo entiendo que cuando adquirimos un equipo por primera vez, pues desconocemos mucho. Entonces, nosotros les damos ese acompañamiento con la experiencia que ya tenemos y de esta manera que ustedes no se sientan solos. Y bueno, posteriormente, si el equipo llega a tener una falla, que es muy raro en esta marca, es una marca muy reconocida, con buena calidad de materiales de construcción, pero si en el dado caso llegara a presentar una falla, pues igual cuenten con la garantía total de AG Electrónica. ¿Vale? Entonces, prácticamente, como les comenté, fue un webinar rápido, fue un webinar que íbamos a tocar puntos importantes de la impresora 3D y los puntos más importantes que les van a ayudar a ustedes a la hora de estar imprimiendo, ¿vale? No tocamos puntos como, oye, ¿cómo se hace el cambio total del HOTEM? Porque, bueno, eso ya es un punto de reparación, ya no es un tip. Eso es cuando ya está dañada la máquina y, bueno, hay que hacer un cambio o hay que hacer una limpieza, pero no son tips. Entonces, estos tips les van a evitar llegar a ese punto de reparación, que no es lo ideal, ¿vale? Entonces, sigan estos consejos y con esto pues no van a tener problemas mayores a la hora de estar imprimiendo. Este webinar va enfocado más a darles algunos tips que a ustedes les puedan ayudar. Entonces esperamos les sea útil, ¿no? Entonces, Eli, no sé si me puedes ayudar con las preguntas. Claro que sí, ¿me escuchas? Confírmame, por favor. Te escucho súper bien. Perfecto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Elizabeth Estrada. Vamos a dar inicio a la sección de preguntas. Vamos a tratar de responder la mayoría si el tiempo nos lo permite. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta de Daniel López.
Su pregunta es, ¿recomiendan usar un calibrador de espesor y o de bujías para nivelar la cama? Mira, si tu calibrador mide 0.1 milímetros, yo creo que lo puedes ocupar sin ningún problema. Pero hay que tener en cuenta también el material de que es el calibrador que me mencionas. El material va a importar mucho porque como vamos a calibrar nosotros entre la boquilla, que es de latón, y la cama, que puede ser de vidrio, podemos dañar la boquilla si es de un material muy duro, la cama de vidrio. Entonces, yo desconozco en realidad de qué material sea este calibrador de bujías que mencionas, pero yo te recomendaría realizar la calibración con una hoja. En realidad es muy sencillo de hacerlo, muy sencillo, y no vas a tener problemas de que dañes tu boquilla o dañes la cama de impresión. Entonces, prueba con la hoja, es muy sencillo, créeme, y no vas a tener problemas. Muy bien, continuamos con otra pregunta de Ricardo Morales. ¿Nos podrías platicar un poco sobre el funcionamiento de las torres de temperatura? Me llama la atención que, por ejemplo, al realizar una, la temperatura en donde me quedan menos hilos plásticos y tengo la mejor calidad es entre 185 y 190 grados. Y estoy imprimiendo en 40 o 45 milímetros por segundo. Según la tabla que nos explicaste, no es correcta la temperatura que estoy usando. De hecho, bueno, ahorita que me comentas que manejas una temperatura menor a 190 grados centígrados, como primera recomendación yo te optaría por cambiar de marca de filamento, porque el PLA no se tiene que imprimir a esa temperatura. Como les comenté, cuando tenemos filamentos que se imprimen fuera de ese rango de impresión, significa que es un filamento probablemente de una calidad no muy buena. Ahora, cuando nosotros tenemos hilos en nuestra impresión, muchas veces el problema puede ser por la retracción también de que tengamos y no precisamente por la temperatura de impresión. Fue algo que no les comenté, pero es un poco, es un tema un poco más complicado hablar de las retracciones. Entonces, sí es lo ideal, como comentas, hacer una torre de temperatura, pero desde el momento en que tú te das cuenta que tu temperatura es por abajo de los 190, yo te recomendaría primero cambia de proveedor de filamento. Segundo, les voy a pasar, de hecho no tengo ahorita la tabla, pero les voy a comentar, las retracciones para impresoras de sistema Bowden, las que llevan el tubo de teflón, deben de ser de entre 6.5 milímetros y 8 milímetros aproximadamente, y la velocidad de retracción debe de estar por los 25 o 26 o hasta 30 milímetros por segundo. Va a depender mucho también de la impresora, pero hablando de la Ender 3. Ahora, si tu impresora es de extrusión directa, puedes tener retracciones desde 2.5 milímetros hasta 1.5 milímetros y velocidades de retracción de igual manera desde 25 milímetros por segundo. Entonces, tu problema no es de temperatura si tienes hilos, tu problema es de retracción, pero yo te recomendaría primero cambio de proveedor de filamento porque no es una temperatura ideal. Muy bien, vámonos con las últimas preguntas. Tenemos ya el límite de tiempo. No se preocupen si no damos respuesta en la transmisión. Vamos a hacerle llegar las respuestas de todas sus preguntas a través del correo electrónico, así como una encuesta para saber la experiencia que han vivido con nosotros en este webinar. La siguiente pregunta es de César Gómez. ¿Recomiendas el BL Touch? Tengo una Ender 3 Max. Ok, César. Yo no le veo tan necesario el BL Touch. De hecho, a mí no me gusta utilizarlo tanto. Digo, es muy similar a las impresoras que tienen el autonivel. O sea, es idéntico. El problema es de que muchas veces puede ser impreciso cuando lo colocamos o no lo sabemos colocar. Si no tienes mucha experiencia aún en la impresión 3D, no te recomiendo que lo coloques. El BL Touch va dedicado a personas que ya conocen su impresora y se quieren evitar estar nivelando automáticamente la cama de impresión, porque ya sea por tiempos, porque simplemente quieren colocar e imprimir inmediatamente. Yo te recomiendo que primero conozcas tu impresora como viene de fábrica, le saques el mayor provecho. La Ender 3 Max es de mis equipos favoritos por el tamaño de impresión que tiene. Y bueno, no lo veo tan necesario, no lo veo tan necesario. Digo, si puedes hacer la compra y quieres adaptarlo, igual no le veo ningún problema.
Pero como recomendación, primero conoce tu equipo y posteriormente ya trata de realizar algunas modificaciones. Muy bien, nos dice Milton Díaz, ¿recomiendas imprimir en ABS con 0% de ventilación? De hecho, el ABS se tiene que imprimir con 0% de ventilación. ¿Por qué? Bueno, el ABS es un polímero que tiende a sufrir mucho con los choques de temperatura. Entonces, cuando nosotros tenemos activado el ventilador de capa, pues vamos a tener algunas corrientes por ahí y va a empezar a cambiar la temperatura del ABS. Entonces, el ABS es un polímero un poco problemático, sobre todo con las corrientes de aire. Como recomendación, utiliza una impresora cerrada o cierra tu impresora, utiliza velocidad de ventilador de capa al 0% y antes de que comiences a imprimir ABS, precalienta la cama de impresión por unos 15 minutos. Esto va a asegurar que el ambiente en el que tú imprimas el ABS va a estar controlado. Entonces, como recomendación, 0% velocidad de capa, impresora trátala en un lugar cerrado y precalienta unos 15 minutos antes de empezar a imprimir. Muy bien, vamos con la última pregunta de Armando Hernández. ¿La cama de impresión se calibra cada vez que se va a imprimir? No, no se tiene que calibrar. Cuando tú realizas una correcta calibración de la cama, tienes que volverla a hacer cada vez que observas una mala adherencia en tu cama de impresión, como la imagen que les mostré. O sea, no es necesario de que ustedes la realicen siempre. De hecho, es un error hacerlo siempre. Uno, porque vamos a pensar que es necesario, y dos, porque podemos desajustar ya los parámetros que tenemos en nuestra cama. Hazla normalmente cada vez que presentes una mala adherencia o bien cada 5, 7, 8 impresiones. Yo normalmente no hago calibrado en la Ender 3 porque, bueno, como la dejo bien calibrada, la realizo cada vez de 8, 9, 10 impresiones, pero no es necesario realizarlo cada vez que imprimas. Entonces aquí les dejo mi correo, es lsuarez@gelectronica.com por si requieren más información. Igual los que se encuentren en la Ciudad de México, los invito a visitarnos en nuestra tienda de República El Salvador 20. Normalmente ahí tenemos equipos de impresión 3D en el cual ustedes pueden ir a revisarlos, pueden ir a conocerlos, pueden ir a preguntar o más información, ¿no?, sobre estos equipos. Entonces, sí hay que tener en cuenta que tenemos que seguir todos esos pasos que ya les mencioné para que no tengamos problemas a la hora de estar imprimiendo. Entonces, bueno, no, si no hay más dudas o preguntas, yo me despido. Antemano les agradezco que hayan estado en este webinar. Vamos a estar realizando webinars sobre otros equipos también. La Ender 7, que es un modelo muy nuevo que acaba de salir. Somos los primeros distribuidores en el país que tenemos este equipo y vamos a hacer un video sobre este equipo también, ¿no?, sobre esta impresora que la verdad promete tanto. Entonces, no dejen de visitar nuestras redes sociales, que ahí es donde sacamos toda esta información de los webinars que vamos a ir realizando. Igual los invito a visitar a nuestra página y, bueno, les dejo mi correo para cualquier duda que tengan. Entonces, gracias, Eli, por apoyarme con las preguntas y nos vemos, chicos. Hasta luego.